Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy lo que voy a pintar es este elefante, ya lo tengo aquí preparado. Toda la fase previa la tenéis en el otro canal, en Tecniarte. He utilizado la técnica de la cuadrícula para ampliar esta foto. Bueno, una parte, ¿veis? Solo así. Y ahora, como he hecho las cuadrículas más oscuras para que se pudieran ver, lo que voy a hacer es pasar todo el diseño a bolígrafo, y con el bolígrafo ya pasado puedo marcar y quitar un poquito todo el fondo, tanta cuadrícula, que con la goma no se va a ir entero, así que si utilizo la pintura pues no me va a afectar a lo que es el diseño y al tiempo que he tardado en pasarlo. ¿De acuerdo? Pues bueno, es cuestión de ponerse ahora manos a la obra. El bolígrafo es un bolí normal y lo voy a usar en negro. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Me pongo para acá. Pues comenzamos. Más o menos tengo aquí, veis, las cuadrículas por si tengo que ir corrigiendo. Pero se trata pues ya de ir pasando con el boli. Y lo mínimo, es un trabajo meticuloso. He pintado las cuadrículas más fuertes para que se pudieran ver en cámara. Lo ideal es pintarlas mucho más finas. Y no quiero destensar, y veis que cuesta mucho borrarlo. Pues entonces, como ya tengo asegurado el dibujo con el boli negro, lo que hago es empezar a taparlo. Voy a dar un poco aquí de azul, blanco. Voy a empezar lo de siempre, lo más alejado. Y lo último, lo más cerca. Vamos a ir tapando como podemos. ¿Ves cómo se sigue, aunque pase por encima, se sigue viendo el boli? Le daremos un par de capas. Bien. Bien, ya veis que todavía se sigue viendo, más o menos está señalado. Ahora voy a señalizar y a perfilar esto un poco. Luego volveré a dar el fondo. Si a última hora considero cambiarlo, pues lo cambio. Vamos a ir jugando con lo que nos guste. Voy a, por ejemplo, con este redondo. Voy a empezar con el negro. A marcar todo lo que he marcado con el bolígrafo, lo voy a marcar con el negro, así discretamente, o sea, más o menos lo que es ir trazando. Si no, mezclo este con gris, me hago un gris y voy dando las zonas más claras. Bien, ya está manchado, ¿de acuerdo?
Veis que todavía se ve el fondo, pero por ahora no me preocupa, ya tengo marcado y delineado. Y las cuadrículas ya pintaremos encima y se va. En la foto veis que tiene, sabéis que los elefantes se echan barro y tiene la tierra seca en la piel. Entonces lo que voy a hacer para dar esa granulosidad de la arena, tengo por ejemplo esta arena está tamizada, es súper fina, ¿no? Tamizada es que está pasada por un colador, por un tamiz. Y luego tengo esta arena que es mucho más granulosa. La voy a poner aquí. Veis que tiene distintos tamaños de... Este ya es demasiado grande. Bien. Lo suyo sería mezclar con queso, pero bueno, no tengo ahora mismo queso en condiciones, pues lo hago con cola blanca. La mezclo y ahora sí tengo que dejar que seque, ¿eh? La voy a dar aquí. Veis que hay distinto tamaño de grano de arena, que eso es lo que quiero porque aquí es lo que se ve. Lo que sí es importante es que una vez que se aplique hay que dejar que se seque para poder pintar, porque si no nos llevamos los granos por todas partes. Bien, vamos a dejar esto aquí. Voy a empezar, pues veis, cojo un poquito y por ejemplo, veis, y además de forma desigual, la arena ha caído como ha caído. A ver ahí. Tiene bastante por aquí. Bien, nos vamos nuevamente al elefante. Voy a volver a trazarme las líneas oscuras. Ya está seco la arena, tiene otro color porque la cola ya, el blanco ha desaparecido, se ha quedado el transparente. Y ahora lo importante es ir marcando lo que son los surcos y todo lo que son las grietas de la piel, porque luego cuando le demos el tono de tierra encima, pues como vamos a ir tapando, pues que no nos vayan desapareciendo. Y lo mismo, marcar luces y sombras, porque bueno, pues en África y en el Serengeti hay mucho sol, con lo cual pues la sombra también será más pronunciada. La zona de luz y zona de sombra, las veces que haga falta. Y vamos ahí. Al pintar una imagen un poquito más grande de lo normal, pues es importante que de vez en cuando nos vayamos apartando de ella, tomamos unos cuantos pasos atrás, vamos viendo la panorámica general, la perspectiva, si están bien, se ve mucho mejor desde lejos que de cerca. Los cuadros grandes no están hechos para mirarlos de cerca, eso son las miniaturas. Y aquí, bueno, pues ya veis que es cuestión de ir pronunciando y realzando los contrastes. Ir marcando para que vaya dando la forma. Vamos a ir diferenciando lo que es la trompa de luego la pata que hay atrás, las dos patas delanteras, si se ven, una de ellas está justo detrás de la trompa.
y esa es una pata trasera. Y aquí vamos proyectando y la sombra de la oreja y las grietas de la pata. Bien, y continuamos lo que es sombras en las orejas. Los ojos lo dejo para el final porque como voy a dar un efecto de tierra rojiza por encima, pues para retocar lo dejo sobre todo para el final. A ver, lo que es definirlos, claro. Ya sabéis que tienen buenas pestañas como las jirafas. Y lo mismo ir realzando, es muy importante para el volumen, la luz y la sombra. Vamos. Aquí. La trompa está en zona de más luz que las patas. Vamos aquí el colmillo y este colmillo lo mismo. Vamos a ir aclarando, todavía se transparentaba un poquito la cuadrícula. Le vamos dando ligeros toques de ocre para el marfil, pero a la vez debemos con las sombras hacer el volumen, que son, si tienen, son esféricas, o sea, son como cilindros, pues eso hay que marcarlo. Tiene un cuerno roto, que luego, bueno, pues le pintamos una grieta y ya está, eso, que se ha peleado o que se ha enganchado en algún sitio, no lo sé. Bien, vamos a ir lo que es eso, los párpados. Nuevamente eso, lo que es la zona donde salen los cuernos y luego pues eso, la trompa, que no es lo mismo, son para que estén diferenciadas. Y lo mismo, contraste de la cara y marcamos un poco lo que es las grietas de los párpados. Un poquito más pronunciado. Eso es. Y lo mismo para el volumen. Ya sabéis que el elefante africano tiene la oreja más grande que el elefante hindú, el de la India. Igual que el mamut, todo depende de la zona de temperatura, es para ventilarse mejor. El mamut apenas las tenía enanitas del frío que hacía. Entonces eso es uno de los indicativos que te dice si el elefante es africano o es de la India. Este pues se ve que con esas buenas orejas es africano. Espérate que eso se ha movido, perdón. Madre mía. Bueno, continuamos. Eso. Recibe más luz por la parte izquierda que estáis viendo. Vale. Y seguimos marcando. Vamos a marcar el otro ojo. La cantidad de pliegues, la piel que tiene. Este ojo está en zona de más sombra. Y bueno, pues dándole con el gris más oscuro, pues así lo vemos. Bueno, seguimos aclarando la luz.
no pasa nada por pintar encima de lo que es arena, la textura se sigue viendo. Aún así, como os he dicho antes, le daré ahora muy diluida o con el medium mezclado lo que es las tierras. Eso es una costumbre que tiene el elefante de embadurnarse en barro, pues no sé, porque dicen que lo hace para hidratarse, pero cuando se seque, exactamente, bueno, no lo tengo muy claro, pero bueno, le damos también con un poquito de ocre, que la tierra sea rojiza y así amarillenta como en África. Y se bañan enteros, utilizan la trompa para echárselo por la espalda y todo. Pero luego, bueno, la voy a matizar para que no quede un elefante marrón. Aún así, nuevamente iremos dando lo que es luego más luz. También la arena cuando se seca se queda más blanquecina. Y aquí ya aprovechando que tengo el ocre y los tonos tierras del suelo, pues levanto la polvareda mezclándolo con medio y bueno, pues diluyéndolo y difuminándolo con la mano. Pues esa es la polvareda que va levantando el elefante a medida que va avanzando. Bien, vamos a ir definiendo mejor los colmillos. Y vamos ahora eso, a ir dando ligeramente por encima los toques de luz, blanqueando un poco la arena. Y ya prácticamente pues estamos terminando. Es lo que dije antes, dejo el último toque de ojos para el final. Como es ahora, le pinto alguna que otra pestaña. Y le vamos diferenciando. El ojo de la derecha está en zona de sombra, no tiene tanta luz como el de la izquierda. Dando un poquito el volumen. Bien, aquí lo tenéis terminado. Como habéis visto, es un trabajo un tanto elaborado, meticuloso, en el que hay que prestar cierta atención, pero no es para nada complicado. Simplemente, bueno, otro motivo más... bueno, de animales dentro de lo que es la naturaleza, ¿no? Pero bueno, ya pintaremos flores y más historias. Y nada más, solo espero que os haya gustado. Si os ha gustado, le dais al dedo y yo me entero. Y nada más, espero veros en el próximo vídeo y un beso fuerte a todos. Hasta la próxima.